Hola, ¿qué tal? Soy Rigoberto Reyes. Esta es la sesión de respuestas o comentarios a los que ustedes me hicieron llegar después del taller en el que trabajo temas de animalidades, entornos digitales, etnografías y estéticas contemporáneas. Bueno, primero agradecer al Instituto de Artes, a la doctora Miki por el espacio que me brindan para compartir algo de mi trabajo y también de mis inquietudes, que son que siguen en desarrollo, que no hay, hay algunos temas en los que todavía no tengo respuesta y que justo algunas de sus preguntas y comentarios van para allá. También muchas gracias a todas las personas que comentaron, que calificaron el taller. Me ayuda a mejorar el trabajo que hago. Bueno, voy a tomar algunas de las preguntas y comentarios. Algunas las reuní porque eran similares, es decir, las junté en una, y otras, sí las comentaré por separado. Veo que hay mucho interés sobre el tema de las representaciones de los animales como deidades, también mucho interés sobre los entornos digitales, en particular sobre el lenguaje de los memes, como un lenguaje actual, pero que tiene también sus riesgos y que tendríamos que estar haciendo siempre una crítica de qué ocurre con la comunicación a través de estos medios. También hay algunos temas, unas preguntas sobre etnografía. Voy a ir leyéndolas y comentándolas. Dice alguien, no tengo los nombres, solo tengo las preguntas. Dice, lo que más me causa intriga es el cómo el humano siempre intenta simbolizar a un dios o a una deidad por medio de los animales. Eh, pues sí, es muy común en la historia de la humanidad que los animales sirvan para simbolizar lo sagrado. Y no solo me refiero a las religiosidades antiguas o no europeas, sino también a las religiones que son dominantes en la actualidad, ¿no? Donde también están los corderos, las palomas, mantienen una relevancia, ¿no? Y no solo también estas relevancias simbólicas, es decir, de representación, sino a veces es el animal en sí mismo el que carga ese símbolo. Es decir, el animal concreto vivo, que ha habido una serie de transformaciones en ese sentido, ¿no? Muchas religiones antiguas y también muchas religiones no occidentales o no occidentalizadas rendían culto no a la representación del animal humanizado, sino a los animales en sí mismos. Muchas religiosidades indígenas en América Latina tienen esa característica. Eh, Se adora al animal en concreto y eso puede ser también el principio de una nueva ecología también, ¿no? Es decir, si ese tipo de pensamiento de respeto a las vidas no humanas se articula con las luchas ecologistas en defensa del territorio, en fin, están dando en distintas partes del planeta origen a unas nuevas formas de ecología indígena en la que se mezclan estas creencias antiguas con reivindicaciones contemporáneas sobre el tema de no tratar a los otros solo como recursos o no exterminar animales en peligro de extinción. Entonces, es muy interesante este cambio que hay de cuando se adora o se cuida al animal en sí mismo como deidad o como representante de Dios y cuando solamente el animal es un símbolo, ¿no? Pero no se adora, por ejemplo, la religión católica no adora a las palomas, sino adora lo que significa la paloma como Espíritu Santo. Entonces ahí vemos un cambio muy interesante que se da en estas formaciones religiosas. Luego me preguntan de qué manera se relaciona la etnografía con la manera en la que los pueblos representan a los animales. Pues justo uno de los objetivos clásicos de la antropología y de la etnografía era estudiar los fenómenos religiosos y los fenómenos económicos de los distintos grupos sociales. Entonces, en ese sentido, el tema de las representaciones artísticas de los animales en distintos pueblos siempre ha sido de gran interés para la antropología, en la medida en que suele apuntar a explicar temas relacionados con la religiosidad, con el mundo espiritual,
pero también con la vida económica de una comunidad, es decir, si son agricultoras, si son pescadores, si son cazadoras, en fin. Entonces, en esa medida, es interesante para la antropología estudiar cómo se representan los animales. Ha habido muchos estudios desde el siglo XIX donde se acerca al análisis de este tipo de representaciones, pero como medio para entender otro tipo de fenómenos, como decía, el religioso, el económico, incluso el de parentesco, los rituales de paso en una comunidad. Lo que había quedado a deber la antropología y que está trabajando cada vez más es entender la relación entre humanos y animales más allá de la representación simbólica o de lo que estos animales significan para una comunidad, sino intentando posar la mirada en los animales en sí mismos y cómo ellos interactúan con los humanos, generan territorios, tienen, digamos, agencia. Eh, Dice otra pregunta, ¿consideras esta pandemia y otros casos de aislamiento una oportunidad o una forma de impedimento, pequeño, incluso grande? Pues sí, por supuesto, es una forma de impedimento para realizar muchos tipos de prácticas culturales, de investigación, artísticas, pero también es un lugar común lo que voy a decir, pero también es una oportunidad para hacer una crítica dura al modo de vida que llevábamos. Y en el campo del arte es una oportunidad también para hacer una crítica al modelo de arte neoliberal, hiperglobalizado, colonizante, ¿no? De esta dinámica de ferias y bienales y artistas y galeristas globales que están distribuyendo obra por todo el mundo y hacen exposiciones gigantescas parecidas a un montaje de show de Hollywood. Creo que es un momento para reivindicar y revalorar las producciones locales, las producciones regionales, los circuitos pequeños, el trabajo de elaboración de proyectos más lentamente elaborado, más cocido a fuego lento y parar un poco esta aceleración a la que nos tenía sometido el modelo económico y cultural en el que vivimos, ¿no? Entonces, por supuesto que esta crisis podemos aprovecharla para hacer una crítica del modelo de arte en el que estamos inmersos, cómo trabajamos con las instituciones, con los patrocinadores y cuál sería la función de este arte. Y vale la pena aprovechar este espacio crítico para que no sea solamente una anécdota en la que el modelo se fortaleció nada más. Eh, Dice, en su opinión, la experiencia de los memes como fenómeno social se debe a la adaptación de la libertad personal a las brechas de los sistemas de comunicación. Bueno, en primera, yo siempre pondría en duda que existe algo así como una libertad personal. Siento que esa aparente libertad de las personas está en realidad atravesada, mediada digamos, sometida a un montón de reglas que existían antes de cada persona y que limitan siempre esta libertad, ¿no? Yo creo que el ser humano suele creer que está actuando con libertad cuando en realidad solemos repetir patrones, conductas que ya estaban preestablecidos y prefijados, ¿no? El camino a la libertad es un camino de resistencias y de errores y también de repeticiones. Por otro lado, cuando hablas de que los memes como fenómeno social podrían ser como que la libertad humana está siendo sometida por los sistemas de comunicación. Bueno, más bien yo diría que toda tecnología es política, no hay tecnología neutral. La historia de la tecnología está marcada por cómo se produce, cómo circulan esas tecnologías y para qué sirven y cómo ese modo de interactuar a los que nos sometemos con ciertas tecnologías está marcado eh, por imaginarios políticos, económicos. Entonces, por supuesto que en ese sentido la cultura del meme es un producto de la mediación tecnológica en redes sociales. Es decir, el meme no funcionaría si no existieran este tipo de redes. Eh, es un efecto, es un producto de la cultura digital. Que eso sea negativo o positivo, no lo sé. Lo que sí sé es que solamente tiene sentido en la medida que opera dentro de este sistema de significados que son las redes sociales. Eh, Aunque el humor puede ser muy parecido al de las viñetas, lo que tiene de particular el meme es cómo circula, cómo se va adaptando y cómo se va replicando, ¿no? Y eso es propio
de este mundo digital. Lo que también es interesante de este mundo digital es no solamente el mensaje del meme, sino cómo circula y eh, cómo a veces se detiene su circulación o se exagera su circulación. Ahí es lo más interesante para analizar cuando nos ponemos a preguntarnos cómo operan los sistemas como Facebook o Twitter o Instagram y qué nos hacen ver y qué nos ocultan, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta crítica, ¿no? No el meme en sí mismo, sino cómo este al insertarse dentro de un determinado código circula o no circula y por qué nos hace ver unas cosas y no nos permite ver otras, este modelo de comunicación, ¿no? Y que está mediado, lo que está mediado es que nosotros somos la mercancía en esas redes sociales, ¿no? Y los clientes son las corporaciones que pagan para que veamos cierto tipo de contenido. Y el peligro de eso es que los memes pueden contribuir a generar esferas de opinión y de polarización que nos hacen creer que estamos teniendo una libertad crítica cuando estamos siendo duramente condicionados por la información que recibimos o que nos hacen llegar. Dice otro comentario, mi aportación es manifestada en una pregunta a lo largo de mi vida como joven del siglo XXI, envuelto en estos grupos cibersociales como Facebook e Instagram, me he encontrado con una minoría de arte etnográfico digital, una escasez de distribución, de alguna forma de decirlo. Lo que más se ha manifestado es este fenómeno social donde cada uno puede ser juez, haciendo enunciados sobre injusticias mayormente, que es una forma muy directa, con o sin pruebas, donde un argumento de Facebook es más relevante que una obra donde ésta se muestre estas injusticias mayormente argumentadas. Mi pregunta es, ¿cree que este arte se ha evolucionado desde la etnografía? ¿Es el contraataque del consumismo? Y todo es ese mundo envuelto en marketing y publicidad. ¿Usted cree que si impacta socialmente o tiene algún chance? ¿Es una cuestión de evolución, del no quedarse callado? Bueno, creo que son varios temas los que está tocando ahí el compañero. La primera sobre por qué a veces es tan difícil encontrar arte etnográfico digital. Uno, porque hay relativamente poca producción de este tipo de obras, entonces no es tan fácil encontrarlas. Dos, no tienen un eco fuerte en las cuentas masivas, influencers de redes sociales, entonces es difícil a veces hallarlo. También porque suele ser un arte que no es demasiado visual, es decir, no es algo que te impacte de inmediato y que te atrape tu atención, sino que tienes que conocer el procedimiento. Son obras que yo llamaría opacas, muchas de ellas, ¿no? Que requieren conocer el contexto, el proceso de producción y que exigen una crítica de la mirada. En cambio, al menos lo que yo he visto es que las obras que circulan más en redes son aquellas que están diseñadas para una mirada distraída, una mirada que exige un fácil acceso de contenido, una mirada obnubilada por los colores, por el espectáculo. Entonces, ese es el tipo de contenido que circula más, porque es el más fácil y es el que está adaptado a la modernidad acelerada en la que vivimos. Entonces, el tipo de obras críticas que a mí me interesan, al menos dentro del arte etnográfico, requieren una mirada más reposada. Lo que yo recomendaría es no solo lamentarse porque en redes haya poca distribución de este tipo o poca circulación de este tipo de obra, sino salir a buscarlo en otros lados, ¿no? Buscarlo en otros espacios que no sean las redes sociodigitales porque nos están limitando el mundo. Sobre el tema hay otro tema que está ahí después que mencionas sobre las polarizaciones en redes sociales. Bueno, ese es un fenómeno que más que participar en él, a mí me interesa analizarlo, ¿no? Estudiar por qué y cómo operan estos procesos de polarización en redes sociales. Es como si el modelo de comunicación en redes estuviera diseñado para generar polarizaciones, ¿no? Para generar confrontaciones por la manera en que circulan, distribuyen y los tipos de contenidos que puedes agregar a ellas. Em, Creo que el arte crítico, una de sus características es que no suele llegar a mucha gente. No creo que eso sea algo ni positivo ni negativo en sí mismo, pero sí es una de sus características, porque requiere tiempo, requiere un esfuerzo de parte del observador, la observadora, y a veces eso, pues no hay posibilidad de llevarlo a cabo. Dice
¿Cómo podemos los artistas abordar la etnografía animal? Bueno, hay muchísimas maneras. Yo trabajé o comenté muchas obras de arte conceptual, de arte procesual, pero también incluso desde las artes más tradicionales como la pintura, la acuarela, el dibujo, se puede hacer un tipo de investigación que parta de la metodología etnográfica. Entonces, lo primero que hay que hacer es documentarse un montón, leer manuales de metodología, leer también textos sobre metodología y ética, ¿no? Reflexionar de las implicaciones de cómo estás representando una realidad social y también asumir las múltiples posibilidades de interpretación ajenas a lo que tú querías comunicar. Eh, Dice, por último, me gustaría dirigir una pregunta al maestro Reyes. ¿Cree usted que el arte etnográfico pueda sensibilizar a una población? Eh, Creo que sí, pero que depende de muchos factores. Depende del lugar en el que está la persona que realiza el proyecto o las personas o el colectivo que está haciendo el proyecto, cómo ese grupo se relaciona con la población, si es parte de la población, si es externo, para ver si se generan procesos de empatía entre el investigador artista y la comunidad, o si el artista es parte de la comunidad, si se abren espacios de representación crítica, de reflexión crítica, o solamente se hace una especie de homenaje a la comunidad, que a mí también ese tipo de obras no me interesan mucho. También cómo es el resultado final, si el resultado final logra tener una capacidad de impacto estético o es básicamente una tesis que la intentaste poner en una exposición pero que no genera el impacto deseado. Entonces hay un montón de elementos que pueden hacer que haya un proceso de conciencia o que no, que quede al margen o que incluso produzca efectos contrarios a los que se esperaba, ¿no? Siempre trabajar con comunidades es muy complicado y los resultados son difíciles de prever, ¿no? Por más que hagas procesos de evaluación, de seguimiento. Dice, puede decirse que el ser humano comprendió en sus inicios prehistoria a los animales como iguales o superiores y no como seres inferiores de una especie distinta, siendo las religiones europeas las causantes de dicha separación. No estoy seguro de eso porque no todas las ejemplos de religiosidad prehistórica tenían esta visión de los animales como iguales o superiores. Tampoco estoy seguro que las religiones europeas causaran la separación. Además, pienso que religiones propiamente europeas habría muy pocas. Quizás son como religiones europeizadas, ¿no? Como los cristianismos, el judaísmo, pero que su origen no es europeo. Sin duda, el cristianismo, al menos que es la religión que conozco, los distintos cristianismos, es decir, las religiones que tienen a Cristo como el Hijo de Dios, tenían muy pocas palabras para los animales, había muy poca consideración para ellos, se les consideraba, digamos, seres inferiores o proveedores de la salud de los humanos, y eso generó una jerarquización muy fuerte entre humanos y animales. Otro tipo de espiritualidades o religiones sin duda tiene una relación menos jerárquica con el resto de los animales, pero habrá que ver caso por caso para evitar una lectura así simplona de Europa colonizadora, de religiosidad que destruye la vida animal y las comunidades no europeas como una religión que es más amable, ¿no? Yo también tendría cuidado con ese tipo de lecturas. Dice, ¿por qué en África, América y Asia muchas culturas ven a los animales como guías o maestros espirituales protectores de las comunidades del planeta? De ser así, ¿cree que ceder el protagonismo en las obras plásticas a otros animales ayude a cambiar el pensamiento supremacista humano al evidenciarlo como paradigma? Bueno, primero sobre las religiones en América, África y Asia. Insisto, depende, hay una gran pluralidad de religiones y algunas sí tienen los animales como guías o maestros, otras no. Otras tienen seres antropomórficos, que no es necesariamente un animal, sino que es el humano mezclado con el animal y eso es lo que le da el poder de deidad. No, los animales siguen siendo seres inferiores. Entonces habría que estudiar cada caso para analizar esto que tú comentas. Sobre si las obras plásticas donde los animales estén en el centro pueden ayudar a hacer una crítica al pensamiento antropocéntrico, eso sí, sí que lo creo. Creo que aquello que no se representa no es visto y no es pensado y no es sentido. Entonces, si queremos trabajar el arte como una herramienta para dignificar las otras vidas, los animales no humanos,
creo que sí es una buena herramienta porque te ayuda a mirar hacia otro lado, ¿no? Y el arte tiene esa gran potencia. La gran pregunta es no solo ponerlos en el centro, sino cómo lo pones en el centro. Cómo generas una representación que no sea solamente un cliché visual, una repetición de otras formas de representación anteriores, sino que en ella haya un giro en la mirada, algo que impugne al observador y que le haga tomar conciencia de esta estructura antropocéntrica que domina nuestra mirada todavía, ¿no? Ese es un reto que cada obra debe de asumir para ver cómo hago mirar al otro, ¿no? Cómo hago sentir pensar al otro, ¿no? A través de una pieza de arte. Dice, ¿sugiere algún proceso creativo para poner en práctica el ejercicio de análisis etnográfico a través de una propuesta pictórica? Bueno, pues no quisiera yo inmiscuirme en los procesos creativos de cada quien, pero creo que incluso se puede hacer ejercicios muy interesantes parodiando el lenguaje de la pintura etnográfica del siglo XIX, colonial, imperialista. Entonces creo que a una persona que haga muy buena pintura realista en el mundo actual, que utilice ese talento no para repetir clichés visuales, sino para hacer una parodia o una crítica a cómo se utilizaba la pintura y el arte en estos estudios etnográficos coloniales o en la creación ficticia de las identidades nacionales de finales del 19 y principios del 20 puede tener una herramienta muy potente en la mano, que es la pintura, que yo no la creo para nada como una técnica anacrónica, como algunos teóricos y teóricas lo piensan, ¿no? Como si la pintura ya fuera algo que no, que está fuera de, que están en un anacronismo, ¿no? No lo creo. ¿Qué opina al respecto como curador sobre las nuevas formas que han surgido de hablar del arte por medio de redes sociales, como se mencionaba en el caso de obras de arte comentadas? ¿Hasta qué punto es adecuado la opinión pública por medio de redes sociales hacia las nuevas formas de arte? Pienso que pues las redes sociales, como ya lo había dicho anteriormente, pues son una tecnología con una tendencia política específica. Siempre hay que tener claro eso, su función económica y política, su función ideológica dentro del sistema, pero no por ello podemos dejarlas de lado. Desde hace ya varios años, las redes sociales son un medio muy importante para la difusión, para el debate público, y cada vez más está más claro que al menos algunas de estas redes son parte de la arena pública donde se discuten los temas de actualidad, ¿no? A veces más que la televisión o más que los periódicos impresos, son las redes sociales donde esto sucede. A veces ocurre un empobrecimiento, como lo ha señalado Byung-Chul Han y otros más, pero no siempre. A veces son herramientas de politicidad muy importantes, como lo ha mostrado Manuel Castells, por ejemplo, en su libro sobre redes de dignidad y esperanza. Entonces, el arte no puede estar al margen de estas redes, pero siempre teniendo un acercamiento crítico. Hay en YouTube y en Facebook, en Instagram, hay mucha gente que se dedica a hacer divulgación de arte a través de estos medios. En YouTube hay varios youtubers españoles y latinoamericanos bastante conocidos que hacen trabajos de divulgación, pero me parece más interesante lo que hacen las personas que ya no solo divulgan, que no usan en estos medios solo como medio de divulgación, sino como un medio de debate, un medio de crítica, un medio para ensayar distintas maneras de generar circuitos de producción y circulación de obra y de crítica. Pienso que Obras de Arte Comentadas va por ese camino, a veces hace proyectos muy interesantes que yo de vez en cuando sigo, pero también creo que es un camino del que hay que seguir explorando muy críticamente, porque se corre el riesgo de que los debates se hagan de nuevo muy delgados, muy pequeños, ¿no? Porque por la misma dinámica de las redes, ¿no? Que a través de un par de memes quieras, o un video muy corto, quieras abordar temas muy amplios y muy complejos. Creo que eso es lo que a mí me preocuparía, ¿no? La reducción del debate a unos cuantos tweets, memes, hashtags, empobrecería la discusión. Creo que hay maneras de hacerla de mejor y de peor manera. Y sí, creo que es una manera no solo pertinente, sino inevitable de circular y de discutir sobre arte, el utilizar las redes sociales. La globalización podría llegar a afectar el interés por plasmar las diferentes culturas. Pues la globalización es un nombre elegante para hablar de otro fenómeno que es el imperialismo cultural. Es decir, la globalización, ese concepto a veces oculta que no es una globalización de iguales a iguales, sino que hay poderes, culturas, economías que son las que pueden distribuir sus identidades, sus formas de consumo, sus prácticas al resto del mundo, y otros solamente las reciben y tienen muy poca
resonancia en sus propias producciones culturales. Entonces, una de las preocupaciones que se tenían, sobre todo en los años 90, era que la globalización iba a aplanar las diferencias culturales. Sin embargo, pronto han surgido movimientos críticos a la globalización, en algún momento se les llamó los globalifóbicos, luego altermundistas, que están planteando algo muy interesante, que es, bueno, la globalización no va a uniformar al mundo, pero tampoco podemos evitarla e imaginar que había un Edén previo donde las comunidades estaban no contaminadas y eran auténticas y luego se les quitó lo auténtico porque llegó la globalización. Esto sería negar el proceso humano natural de intercambio, de moverse, de transformarse, de apropiarse de otras realidades. Entonces, tenerle miedo a la globalización a esas alturas, de que se vaya a perder la diversidad, es un poco ingenuo, yo lo vería así. Y sería también pensar como si hubiera algo previo que sí fuera realmente diverso, cuando la realidad es que siempre estamos en mezcla y remezcla a lo largo de la historia. Lo que sí es preguntarnos esa globalización, qué tipo de culturas pone arriba de otras y qué tipo de prácticas estéticas son las que nos quieren imponer, ¿no? Y cómo se resiste o cómo se fagocitan esas prácticas y cómo se critican. Sobre las distintas interpretaciones, dependiendo de la latitud en que se ha vista una imagen, entiendo que se debe a la existencia de una división en el pensamiento colectivo como resultado de la historia y cultura de cada país. Siendo este el caso, cree que si compartiesen todas las interpretaciones de cada meme, se llegaría a debilitar la identidad cultural. Bueno, no creo que un meme debilite identidades culturales, lo que sí creo es que al meme, las imágenes en el mundo digital muchas veces flotan, se distribuyen, se reensamblan, se modifican, perdiendo su anclaje con el contexto social histórico en el que fueron producidas. Entonces, a pesar de que se multipliquen miles y millones de veces, se van opacando en términos de comprensión, ¿no? Al circular ajenas ya a todas las condiciones de producción en las que surgieron, pierden su significado original y adquieren otros, ¿no? Entonces, a la larga, las imágenes pueden flotar de una manera muy escueta, muy frágil, donde que se convierten, digamos, ya en clichés, en gestos muy opacos que son iluminados por los textos, pero ya queda totalmente barrido, arrasado el significado original de la imagen. Digamos que eso diríamos con Baudrillard, que es una violencia contra las imágenes. El meme hace esa violencia y la hace de una manera muy consciente también. Yo no lo calificaría como algo en sí mismo negativo, sino como un fenómeno de destrucción de imagen por aceleración, por virulización de la misma. Bueno, hasta aquí los comentarios, las preguntas que me hicieron. Les agradezco mucho por sus comentarios y al instituto en el que siempre estoy al pendiente de sus actividades. Muchas gracias.